Sí, Félix. En este caso hay algunas preguntas de los expertos. Si el nuevo trámite de esta consulta es o no es posible, comenzando porque lo hizo el ministro en funciones delegatarias. Alberto nos dice que eso no es posible. Pero naturalmente hay otro problema que es los constitucionalistas, y es que el control es después de, Félix, ya después de la consulta nos pueden decir que no, que qué pena, pero después de estudiar una demanda no es constitucional lo que se hizo, y ya para qué. Nos atiende el ex magistrado de la Corte Constitucional y pues un profesor de Derecho, Nilson Pinilla. Profesor Pinilla, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, yo le tengo una pregunta. Las 12 preguntas sobre la reforma laboral que perdieron la votación en el Congreso, ¿se pueden presentar otra vez? Yo creo que no, porque ya se realizó el camino democrático previsto para eso y fueron denegadas, de manera que ya están fuera de contexto. No puede insistirse en el mismo tema y con los mismos interrogantes, porque eso ya estaba decidido. O sea, cuando se declara la nulidad en esa sesión del Congreso, ese texto no se puede incluir en otro texto. Yo lo considero así, no se puede incluir en otro texto porque ya en la vía democrática, al llegar eso al Congreso, el Senado lo había denegado, de manera que no es correcto que se insista con las mismas preguntas y con los mismos propósitos. Doctor Pinilla, la otra pregunta que ha surgido es si el ministro delegatario Guillermo Alfonso Jaramillo podía presentar la consulta o tenían que esperar a que llegara el presidente Gustavo Petro, porque la Constitución es muy clara que las consultas populares deben ser presentadas por el presidente con la firma de todos sus ministros. ¿Se podía presentar la consulta por medio del ministro delegatario o no se podía? Igualmente considero que no, porque es el presidente de la República el que está ungido con esas funciones. A ese ministro delegatario no lo eligió el pueblo, no puede arrogarse funciones que le corresponden al presidente titular y está simplemente como delegatario que de ninguna manera puede llegar a tomar una posición de esa magnitud que tiene que tener un respaldo democrático. Y él fue nombrado por el presidente de la República, no ungido por el pueblo, y por lo mismo creo que es fuera de lugar que sea él quien haya efectuado la consulta. Doctor Pinilla, ¿y a qué nos llevaría esa eventual posibilidad de que sea demandada esa radicación o presentación de esta consulta popular por alguien que no tenía esas facultades? Pues a que la Corte Constitucional se pronuncia. Desafortunadamente ese pronunciamiento sería después de, y quién sabe qué consecuencias tendría y qué se haría mientras tanto, pero tiene que aplicarse el numeral tercero del artículo 241 de la Constitución. Eso está regulado por la ley 1757 de 2015 y es función de la Corte Constitucional decidir sobre la constitucionalidad de las consultas populares. Esa función tiene que cumplirse y pues confío en que la Corte Constitucional tendrá algo de la independencia que le ha querido quitar el presidente de la República al incluir en esa corporación candidatos sin tener la preparación, sin tener la capacidad, simplemente por el mérito de ser sus amigos. Sí, Julio, exmagistrado, revisando el decreto de funciones delegatarias del ministro de Salud, no se encuentra ningún artículo relacionado con los mecanismos de participación ciudadana. Con solo este argumento, que la Corte revisara en una eventual demanda por vicios de forma, ya con solo este argumento se caería la consulta popular en vista de que el presidente no autorizó ninguna función al ministro delegatario de asuntos de mecanismos de participación ciudadana. Este es un argumento, pero no solo ese argumento, es que el
presidente de la República sigue siendo el señor que está viajando y no puede entregar funciones que son propias de su investidura como presidente de la República y del mandato democrático que le ha dado el pueblo al presidente de la República para que un subalterno suyo las realice. Y en este caso no se entiende por qué el presidente no hizo la consulta y no es un ministro el que puede realizarla, es el presidente de la República. Esta es la W. Magistrado Pinilla, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Con mucho gusto. Gracias.